8 de la mañana con 33 minutos. Francisca Bahamondes, titulares. Agenda económica. ¿Viste cómo hablé en inglés? Titulares. Vamos con la agenda económica. Vamos con la agenda y sus económica. temas. Pero Titulares. los titulares de la agenda Más tarde. económica. Vamos a ir directo con la agenda Los económica. conceptuales, parte de lo mismo. Vamos, Fran. Sí, porque en este caso ya los titulares quizá, al menos en economía, los conocemos un poquito más de hace varios días. Seguimos revisando entonces lo que ha ocurrido en torno a la reforma previsional. Lo conversaban también ustedes en la entrevista hace un par de momentos atrás. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue también la aprobación en el Senado de esta reforma. Vemos también ahí los abrazos entre los ministros, entre los parlamentarios. Ahí el senador Felipe Kast, presidente de la Comisión de Hacienda, quien también lideró el trabajo dentro de esta comisión. Ahí también algunos parlamentarios de la Comisión de Trabajo. Hay que recordar que este proyecto ha sido revisado por estas distintas instancias. Ayer pasó una prueba bastante relevante, también lo decían las autoridades. Fueron casi 10 horas de votación, también lo decía acá el senador con el que estaban conversando, el senador Karim Bianchi, hace un ratito. Fue bastante extenso, cerca de la 1 de la madrugada, 2 de la mañana esto ya se zanjó y fue aprobado con 40 votos a favor y 7 en contra. Acá se necesitaba una mayoría simple para la aprobación. El gobierno sí estaba bastante confiado de que eso se podía lograr. De hecho, habían también entregado sus impresiones antes de comenzar la sesión en el Senado. Acá lo que queda ahora también es ver el trámite, el tercer trámite que vuelve este proyecto a la Cámara de Diputados. Hay que recordar que durante el primer trámite, esto el año pasado, en noviembre, hubo 84 votos a favor, con los cuales se aprobó este proyecto para seguir avanzando, 64 en contra y 9 abstenciones. Acá lo importante, Carola Fernando, es que ahora el escenario es distinto. Varios parlamentarios han señalado ya, en especial de oposición, que no van a apoyar las modificaciones que salgan, que ya salieron del Senado, así que hay que ver también cómo se va a dar ese debate en esta recta final de la reforma previsional. Quiero invitarlos a que pasemos a revisar algunas de las declaraciones que dieron los ministros, en particular el ministro de Hacienda, Mario Marcel, una vez que terminó también esta votación acá en la sala del Senado. Ha sido importante ir construyendo acuerdos. Creo que hay que valorar también quienes desde la oposición concurrieron a esos acuerdos, porque eso significó no solamente que se dieran posiciones, sino que significó también crear cosas en conjunto. No es muy común que en política hoy día uno vea a personas de distintos sectores políticos trabajando en conjunto para sacar un proyecto adelante. Y eso en buena medida ocurrió durante el trabajo de la Comisión de Trabajo y también en los últimos días en la Comisión de Hacienda. Ahí el ministro también hacía alusión a lo que fue este trabajo legislativo, destacando también la participación y el rol que jugaron algunas figuras clave, como lo son, por ejemplo, quienes presidieron las distintas comisiones, la Comisión del Trabajo y también la Comisión de Hacienda. Él también hacía alusión a estos acuerdos políticos, que es bastante destacable porque el ministro Marcel no se caracteriza mucho por hablar más en un tono más político, sino que más bien técnico, pero acá todos hacían este reconocimiento. Ahí también lo podíamos ver en las imágenes de la importancia que fue llegar finalmente a este acuerdo, a todos los acuerdos que ocurrieron con anterioridad y que permitieron que llegáramos hasta este punto. Acá también hay otros aspectos relevantes. ¿Por qué? Porque la sala evaluó durante la discusión en esta jornada algunas solicitudes de votación separada. Hay unas relativas, por ejemplo, a las normas del aporte del 1,5% de cotización con cargo al empleador y que van a ir al préstamo reembolsable al Estado. Esta petición fue encabezada por algunos parlamentarios, Alejandro Kusanovich, Carmen Gloria Aravena y Juan Castro. Acá también parte de los parlamentarios argumentaron que esta norma era importante para el mejoramiento de las pensiones y también argumentaron otro punto relevante que también ha hecho mención con bastante regularidad el ministro Marcel. Él ha señalado que esta garantía, o más bien este préstamo reembolsable al Estado, tiene distintas garantías, además de tener la garantía estatal, garantías de que eso no va a quedar en el fondo retenido y que sí se va a reembolsar. De todas maneras, distintos puntos o distintas evaluaciones de solicitud de votación separada que de todas maneras fueron apoyadas, no hubo ningún cambio al interior de la sala luego de esta discusión. Y también la ministra Janet Jara, la ministra del Trabajo y Previsión Social, quien junto al ministro Mario Marcel ha encabezado
por parte del Ejecutivo esta tramitación de la reforma previsional. Tuvo palabras para expresar también qué es lo que se viene ahora, qué es lo que se espera en estas próximas jornadas y también, por supuesto, que hizo alusión a lo que ocurrió durante esta madrugada acá con esta votación en el Senado. Pasemos a revisar sus declaraciones. Los temas provisionales en nuestro país llevaban más de una década estancados. Para nadie ha sido secreto lo difícil que ha costado. Pero creemos que hoy día una reforma que permite subir las pensiones a los actuales jubilados, a las actuales mujeres jubiladas, que además va a subir la PGU para todas y para todos, que va a incorporar a personas que estaban excluidas de la PGU, como aquellos beneficiarios de leyes reparatorias. Es una reforma que va haciendo justicia para que los adultos mayores puedan vivir un poco más tranquilos. Ahí escuchábamos entonces parte también de las impresiones de la ministra haciendo alusión a lo que ha costado también llegar a estos acuerdos que finalmente permitieron esta aprobación. Hay que también quedar atentos a lo que va a ocurrir durante las próximas horas. Antes de terminar esta revisión en torno a lo que pasó ayer a la reforma previsional, también les queremos contar cuáles fueron, por decirlo así, los votos disidentes, las personas que no estuvieron de acuerdo con aprobar, que en el fondo no lo hicieron. Uno de ellos, el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, él ya había anticipado, y varios parlamentarios también cercanos a ese sector, y habían señalado también acá su descontento, señalando que este no es un buen acuerdo para el país, que hay cosas dentro de las que se estuvo discutiendo durante estos largos periodos que no se van a mejorar, como el bono tabla, la licitación de la cartera de afiliados, del stock de afiliados, el bono por año cotizado. Y él también señalaba que a su juicio hay distintos problemas de carácter grave que esta reforma en el fondo no viene a solucionar. Y de hecho pudimos conversar con él antes de que esta votación se diera y fue una instancia también donde él expuso a su juicio por qué también esto no era bueno para Chile y las razones por las cuales votó en contra de esta reforma. Pasemos a revisar. Yo voy a votar en contra. Creo que esto no es una reforma que le convenga a los chilenos en general, pero en particular a la clase media. Y me refiero a clase media a todos los que ganan menos que el tope imponible, 3 millones y fracción mensuales, por cuanto ellos van a poner un porcentaje de su sueldo que es mucho mayor que lo que van a poner los que ganan 5, 6, 7, 8 o 10 millones de pesos. Acá se está creando un fondo que va a administrar en su PIB algo así como el 40% del PIB. Estamos hablando de magnitudes que son tremendamente grandes y que los jóvenes de hoy día van a tener que pagar los intereses que genere esta deuda por el resto, por muchos años más. Esto se pudo haber hecho de manera distinta para poder efectivamente subir las pensiones, pero sin tener todas las problemáticas de este acuerdo. Ahí estaba su postura entonces del senador Rojo Edwards del Partido Social Cristiano, dando su postura también en relación a lo que fue la discusión de esta reforma previsional, cómo se tramitó también los puntos los cuales él no estaba de acuerdo y que también lo llevaron a votar en contra. Acá lo que queda ahora también es la parte de la revisión por parte de la Cámara de Diputados en su tercer trámite constitucional. Ya lo adelantábamos al inicio, sabemos que hay distintos parlamentarios que, a diferencia de lo que fue la revisión en el primer trámite de la Cámara de Diputados, hay algunos que ya han expresado que van a estar en contra de votar este proyecto, por lo tanto también ahí queda a la expectación un poco del resultado, si es que finalmente se va a requerir una comisión mixta, por ejemplo, que logre zanjar si es que hubiera diferencias al momento de revisar esta iniciativa acá en la Cámara. Tenemos que recordar que esta sesión, la sesión de discusión de esta semana, ya lo habíamos comentado también en otras ocasiones anteriores, se debió a que el presidente hizo uso de esta atribución especial que convocó de manera extraordinaria a los parlamentarios para poder sesionar durante esta semana, que en un inicio era semana distrital. Eso quiere decir que es la semana que los parlamentarios tienen destinada dentro del periodo legislativo para ir a hacer sus trabajos a los distritos, a sus diferentes distritos, y eso se suspendió para poder, en el fondo, terminar la tramitación de esta reforma. El gobierno ha sido enfático también en señalar que quieren que esto quede solucionado, más bien zanjado, antes de que termine el mes. Estamos a 28 de enero, solo restan 3 días para que esto pueda tener entonces este final, por decirlo así, un final positivo, lo que esperan, por cierto, por parte de las autoridades. Acá también la ministra Janet Jara ha señalado en distintas ocasiones que no es un problema per se, lo decíamos ayer también y revisábamos sus declaraciones, que el proyecto pueda pasar hasta marzo. El tema es que ahí ya se va a teñir la discusión con otros
ribetes, ¿no? Se viene también todo lo que tiene que ver con la discusión por las elecciones presidenciales. De hecho, ya hemos visto a distintos partidos políticos empezar a moverse en ese sentido. Entonces, lo que decía la ministra acá era que probablemente la discusión en torno a la reforma previsional y todos los acuerdos a los cuales se ha llegado hasta ahora sería quizás un poco empañar esos acuerdos si es que esta reforma pasa para marzo, porque se va a topar precisamente con este escenario de tintes más electorales. Entonces esa es la razón principal por la cual también se busca zanjar esto. Estamos también atentos a ver cuál va a ser el desarrollo de las próximas horas en torno a la reforma previsional. Ya lo vimos acá en la discusión del Senado, fue una tramitación bastante extensa, cerca de 10 horas de tramitación. De madrugada terminaron también ahí los parlamentarios de revisar esto, así que por supuesto que vamos a quedar atentos también al curso de lo que quede durante estas próximas horas, en estas horas cruciales para la reforma previsional. Tal cual. Horas críticas. Horas críticas. Críticas. Oye, y es difícil de anticipar lo que pueda pasar, a pesar de que da la sensación que después de lo ocurrido ayer en el Senado, como que el gobierno está con viento de cola para alinear a los parlamentarios, pero es distinto alinear senadores y senadoras que diputados y diputadas. De todas maneras, de hecho ese es el principal temor también que se ha discutido en las últimas horas. Lo decíamos también porque el escenario ahora es diferente. Al principio también hubo una amplia mayoría que apoyó la reforma previsional en su primer trámite en la Cámara, y ahora hay que ver también qué es lo que ocurre en el tercer trámite, cuando este proyecto ya vuelve, con todos estos cambios, todas estas modificaciones que pasó en el Senado, primero en la Comisión de Trabajo, luego en la Comisión de Hacienda, que fue todo refrendado en la sala, así que hay que ver también qué es lo que va a ocurrir en estas horas bastante importantes para esta reforma. Vamos a cambiar de tema, eso sí, vamos a seguir bastante ligados a lo que tiene que ver con la reforma previsional, pero desde el punto de vista de los temores que ha generado en relación a al financiamiento, a la sostenibilidad fiscal, que ha sido un tema que hemos hablado también con bastante regularidad, sobre todo a raíz de que el Consejo Fiscal Autónomo presentó la semana pasada estos riesgos y también las medidas de mitigación. Pero acá lo que vamos a abordar ahora es un estudio que realizó el Colegio de Contadores, que estuvo recabando distintos datos, siguiendo una metodología también ahí bastante exhaustiva, y que concluyen que la presión fiscal que se va a ocasionar con la aplicación de esta reforma y con otras iniciativas que actualmente están en curso, estarían dejando al país sin espacio o sin más margen para poder avanzar en otros cambios tributarios. ¿Esto por qué es relevante? Porque el gobierno había señalado que la reforma al impuesto a la renta podría presentarse en marzo, una vez que ya despejemos la discusión previsional, pero acá también este informe o estos datos de parte del Colegio de Contadores vienen a poner también un poco esta duda, ¿no? De cuánto margen queda también para eso, para poder ahondar en parte de este estudio, también conocer cuál fue la metodología y los riesgos que están asociados a esta reforma que sigue en su tramitación. Vamos a tomar contacto con Juan Alberto Pizarro, él es presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores. Ya lo vemos en pantalla ahí a Juan. Muchas gracias por este contacto y por esta conversación con CNN Chile. Muy buenos días, Francisca. Buenos días también a los demás periodistas, Carolina, Fernando Bausen. Buenos días, Juan. Muchas gracias. Hola. Queríamos partir, Juan, haciendo las consultas en relación a este estudio. ¿Cómo también se siguió esta metodología? ¿Cuáles fueron los cálculos o más bien los puntos que se consideró? Tenemos entendido que uno de ellos, por ejemplo, es esta cotización del 7% adicional con cargo al empleador, que es uno de los puntos que está generando también esta duda y que también lo planteaba, por ejemplo, la semana pasada el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Cuál es la revisión que ustedes realizaron en este estudio? Bueno, primero tenemos que partir con que esta cotización adicional es un impuesto al trabajo, porque finalmente o lo paga el trabajador, ¿cierto?, vía un mayor precio de producto y servicio, o se ven afectados sus sueldos. Por tanto, en el contexto, es un impuesto al trabajo, ¿ya? Y de esa perspectiva, el Banco Interamericano de Desarrollo genera una metodología que se denomina presión fiscal equivalente, ¿ya? De modo de comparar peras con peras a nivel de las distintas cargas fiscales del mundo, y en específico con los países de la OCDE que tienen, como sabemos, esta cotización previsional vía sistemas públicos, y en Chile es un sistema privado. Por tanto, lo que corresponde acá para comparar la carga fiscal equivalente es incorporar esta mayor carga producto de las cotizaciones previsionales, que ya en Chile
sin reforma de pensiones era en torno a 4,6 puntos del PIB. Y esta reforma de pensiones viene a agregar poco más de 2 puntos del PIB adicional. Acá, Juan, también, como ya lo mencionábamos, el Consejo Fiscal Autónomo había hecho sus reparos la semana pasada en relación también, precisamente uno de los puntos hacía alusión a la sostenibilidad fiscal, entendiendo también cómo iba a operar el 7% de cotización adicional. Lo que ellos habían propuesto es justamente hacer un calce entre los ingresos y los gastos del gobierno y añadir esta especie de cláusula o esta especie de gatillo en el fondo para que la gradualidad del 7% de cotización adicional quedara condicionada precisamente a los recursos o a lo que se recaude por medio de la ley de cumplimiento tributario. Ustedes también hacen mención a esta ley en el transcurso de este estudio, pero ¿qué le parece, por ejemplo, esta medida que de hecho el gobierno recogió y una de las indicaciones que presentó precisamente va en esa línea? ¿Es suficiente o a su juicio no? A mi juicio no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el pacto fiscal busca recaudar 2,7 puntos del PIB y en la ley de cumplimiento tributario solamente 1,5. La diferencia, que fue, ¿no es cierto?, después de muchas tiras y aflojas, viene vía crecimiento y en su momento también se discutió vía el acuerdo, diríamos, el acuerdo que existe en este momento entre Codelco y Suquehem por el litio, ¿cierto?, y todo ese aporte adicional. Sin embargo, ya sabemos que el litio no está, que el crecimiento en el año 2025 tampoco estará, seguiremos, ¿no es cierto?, con un crecimiento en torno al 2%. Por tanto, ¿qué sucede? Que finalmente otras áreas sensibles para la ciudadanía como salud, seguridad, que también buscaba financiar el pacto fiscal, se van a ver fuertemente presionadas a que tengan, ¿no es cierto?, déficits importantes en su financiamiento. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál quizás podría haber sido otra forma de haber abordado parte de todos los costos que también están involucrados en esta reforma? Porque ya estamos también a puertas de que termine la tramitación. También hay otro componente que vamos a abordar en un par de minutos más que dice relación con, por ejemplo, la presentación del impuesto a la renta, que también ahí va a generar quizás otra discusión paralela. ¿Cómo lo ven ustedes en relación a lo que tenemos ahora actualmente con este proyecto de reforma previsional? Sí, primero, considerar que cuando este proyecto se discutió a nivel de la Comisión del Trabajo, la regla de gatillo era otra, es decir, se gatillaba el gasto, ¿cierto?, o se comprometía el gasto en función de ingresos permanentes, estructurales permanentes, sacando todos estos efectos volátiles como el cobre o el litio. Por tanto, tenía, desde mi punto de vista, una regla mucho más sólida. Y después, en la discusión a nivel de la Comisión de Hacienda, se saca esa regla y se incorpora solamente la regla de la ley de cumplimiento tributario, que ya sabemos que tiene bastantes dudas en la recaudación fiscal. El Fondo Monetario Internacional indica que se va a recaudar en torno a 1/3 de lo que comprometió, por tanto ya vamos a entrar con un déficit, considerando que el país va a tener, ¿no es cierto?, un déficit este año de en torno al 3%, con deuda fiscal en torno al 42%. Y también incorpora mayor presión a este punto el hecho que en el Senado, cuando se discutió la ley de cumplimiento tributario, se acordó que cualquier reforma a nivel de impuesto a la renta tenía que ser neutral en términos de recaudación. Es decir, si se baja el impuesto a la renta y se debiera subir otro impuesto en la misma dimensión, pero no debe existir recaudación adicional. Entonces, creo que el escenario es un poquito más crítico. Entiendo. Y también llevándolo a ese punto, el punto relacionado al impuesto a la renta, porque acá, independiente de que existió, por ejemplo, este acuerdo, por decirlo de alguna manera, en relación a la neutralidad fiscal que debía tener un eventual impuesto a la renta, ¿cómo lo ven también ustedes desde el punto de vista de que una de las conclusiones de este estudio dice relación precisamente con que ya no va a haber espacio para aplicar otro tipo de reformas en esa línea? Ahí dicen que con todo lo que se está trabajando en cuanto a la reforma previsional, esto ya vendría a cerrar ciertas brechas y también a cerrar el espacio para ir implementando otro tipo de reformas u otro tipo de discusiones que sean diferentes a las que ya están, por ejemplo, en curso. Justamente, Francisca, mira, acá creo que lo importante es volver a crecer, y lo han dicho varios economistas, al 4%. Esta reforma no es sostenible creciendo al 2%. Se tiene que crecer al 4%, considerando que cada punto de mayor crecimiento incorpora como 600 millones aproximados de dólares de mayor recaudación. ¿Ya? Y además el crecimiento, teniendo un sistema progresivo de impuestos,
a la renta de las personas también implica que existe mayor recaudación. No obstante, hay un gran forado en nuestra recaudación fiscal que son los impuestos personales, que creo que en el largo plazo se tiene que abordar en la medida que el país también crezca. Es decir, en este momento no están las condiciones para aumentar impuestos a las personas, pero sí en la medida que el país crezca, cierto que el ingreso per cápita vuelva a tener una tendencia ascendente, porque está estancado aproximadamente en los últimos 10 años. Entonces creo que ese es el gran desafío del país. Es un desafío bastante relevante, entendiendo que distintas organismos, distintas proyecciones también, incluso las que se han hecho acá en nuestro país, dicen que el crecimiento no va a tener un despegue quizás tan importante como el que distintos actores también dicen que se han requerido para estos puntos. Juan Alberto Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, muchas gracias por esta conversación y por su tiempo con CNN Chile Radio. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buen día. Muy bien. Chao. 8 de la mañana con 54 minutos y vamos a cambiar de tema para hablar de lo que va a ocurrir hoy en torno a la política monetaria. Bueno, el Banco Central ya también comenzó a discutir lo que va a ocurrir en torno a la política monetaria en su reunión habitual. Ahora en enero tocaba también esta reunión y hoy se reúne el Grupo de Política Monetaria, que es un grupo distinto, separado del Banco Central, que entrega recomendaciones sobre precisamente la tasa. Acá este grupo de política monetaria lo que hace es que se analizan los principales hechos económicos, en este caso del mes anterior, también quizás de las cifras que conocimos un poco más consolidadas del año pasado, las proyecciones a 1 y a 2 años de inflación y crecimiento, y también las opciones disponibles de política monetaria para ir haciendo ajustes a la tasa de interés. Hoy a las 11:15 de la mañana este grupo se reúne entonces, da ahí su recomendación, pero lo que el mercado espera con bastante alcance, quizás, o con bastante coincidencia entre los distintos actores de mercado, es que el Banco Central mantenga la tasa en un 5%, que es este rango en que quedó luego de la reunión de diciembre. Hay opiniones divididas, eso sí, Carola Fernando, en cuanto a los recortes que se esperan para este año. Acá los factores que inciden principalmente son, por ejemplo, la inflación. Sabemos que también se han incorporado presiones inflacionarias. Hay algunas que sí estaban consideradas, como lo son, por ejemplo, el alza de las tarifas eléctricas. Acá lo que se ha señalado es que precisamente esta resistencia en la inflación o estos distintos factores que han venido quizás a molestar, por decirlo de alguna manera, van a generar que el Banco Central sea un poquito más cauto también en cuanto a la decisión de política monetaria. Pasemos a revisar, Fernando, Carola, parte de las declaraciones que ayer también nos entregaba el economista jefe del BCI, Sergio Lehmann, a quien también pudimos consultarle en relación a cómo estaría trabajando, cómo estaría más bien moviéndose la tasa de política monetaria, al menos para el corto plazo. Pasemos a revisar. Yo creo que es importante entender de que el Banco Central ha venido bajando su tasa de política desde hace ya un rato atrás, entendiendo que la inflación, después de alcanzar niveles muy altos, ha venido descendiendo. Es cierto que va a mostrar cierta inercia, digamos, y cierta persistencia en el corto plazo, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, ha mostrado, digamos, un retroceso. Esta mayor persistencia, digamos, en el corto plazo, lleva al Banco Central a ser más cauto. Ahora, esta tasa de 5%, que como ya bien decía, es más baja de la que veíamos hace algunos meses atrás, porque el Banco Central ha venido reduciendo su tasa de política, ha determinado de que, naturalmente, digamos, el crédito se ha tornado un poquito más accesible, digamos, las tasas han venido efectivamente retrocediendo y por lo tanto reabriendo, digamos, cierto apetito, digamos, por tomar crédito. Ahí escuchábamos entonces parte también del análisis que nos entregaba Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, en relación a cómo ha ido operando también la política monetaria en los últimos periodos, qué es lo que se espera también. Al menos acá, como ya lo decíamos anteriormente, el consenso del mercado es que la tasa se mantenga. Hay algunos que señalan que quizás podría haber un solo recorte durante este año 2025 y que podría darse cerca de julio, lo cual tampoco se sabe a ciencia cierta, ¿no? Hay que también esperar qué es lo que va ocurriendo durante el año en curso. También hay que esperar cuáles son las proyecciones del informe de política monetaria del primer trimestre que vamos a conocer durante marzo. Ahí también se presentan por parte del Banco Central distintas proyecciones que también van a ir moviendo las estimaciones para cada uno de estos indicadores, Carola Fernando. Perfecto, Francisca. Vamos con toda la información en la agenda económica. Muchas gracias, Fran. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao. Pausa hacemos y volvemos
Ay, me salió rima. Sí, Oh, qué lindo. mira qué buena. Muy bien. Chile, país de poetas.